Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este tercer vídeo sobre fisioterapia energética integrativa, en el que queremos ir, bueno, pues desarrollando distintos aspectos y conocimientos, compartiéndolos con todos vosotros y todas vosotras. En este caso vamos a desarrollar brevemente unos principios generales, unos conocimientos ancestrales que creo que ayudan a entender mejor la realidad, tanto nuestra realidad interna como los fenómenos y acontecimientos que vemos día a día y que no son otros que las leyes de Hermes Trismegisto, que fueron desarrolladas hace unos 4.500 años. Empezamos. Hermes Trismegisto, como denominación, una el conocimiento egipcio con el conocimiento griego, helenístico. Fue la época en que ambas civilizaciones tuvieron contacto. Hermes es el dios digamos, el mensajero de los dioses, es el dios Hermes, que a su vez es mensajero de los otros dioses, y Tot es la denominación griega del dios Tot egipcio. De tal manera que Hermes Trismegisto lo que significa es Hermes el 3 veces grande o el 3 veces poderoso. Este conocimiento es lo que se desarrolló en lo que se llamó la filosofía hermética, que no son sino conocimientos mágicos, conocimientos esotéricos que permanecieron ocultos para la gran mayoría de la gente, desarrollados por un grupo de sabios, y de hecho, bueno, el concepto de hermético ha quedado, digamos, de manera en el lenguaje como algo que es oculto, que es profundo y que cuesta, a lo que cuesta tener acceso. Realmente, acerca del hermetismo y de la filosofía hermética, se duda entre los historiadores si realmente hubo un personaje individual histórico que fue Hermes Trismegisto, o es más bien una tradición filosófica desarrollada por una serie de sabios de la época. Lo que sí se conoce es que estos conocimientos que fueron desarrollados, bien por este autor o por esta tradición, implicaban tanto saberes matemáticos relacionados con la aritmética, el álgebra, la geometría, la astronomía, como incluso otros aspectos de tipo artístico, como el lenguaje, el dibujo, etcétera. Es decir, que de alguna manera era un, un conocimiento global y muy amplio, y desde luego para su época muy avanzado. Todos estos conocimientos se fueron difundiendo, fueron quedando tanto en el tiempo como en el espacio, y llegaron pues, desde Egipto a otros países y otras zonas, bueno, a otras zonas del área mediterránea, como Grecia, y también tuvieron una gran influencia en el judaísmo, en el desarrollo del cristianismo, e incluso posteriormente se desarrollaron hasta influir en la filosofía budista y en el hinduismo. Y los principios a los que voy a hacer referencia ahora, que son los principios de Hermes Trismegisto, se ven reflejados y se escribieron en un texto que se llamó el Kybalion, bueno, puede ser, aunque fue escrito muy posteriormente, pero se supone que lo que refleja es el conocimiento que se desarrolló en el antiguo Egipto. Vamos a pasar a desarrollar estas 7 leyes, estos 7 principios que intentan hacernos entender cómo ocurre nuestra realidad, tanto a nivel de los fenómenos que vemos, como también a nivel interno, y cómo se relacionan, digamos, nuestra vida interior con los fenómenos universales. La primera ley es lo que se llama la ley del mentalismo. Y lo que nos dice es que en el universo hay una mente, hay un todo absoluto, y este aspecto mental, de alguna manera, domina sobre el aspecto material. De tal manera que todo lo que es material es susceptible, y de hecho, antes de que existan los fenómenos materiales, estos fenómenos son imaginados, visualizados, pensados. De tal manera que
la mente domina la materia. En este sentido, para la mente no existe la muerte, existe solamente la vida, no existe el paso del tiempo, simplemente existe la eternidad, y también la mente de alguna manera no distingue entre lo que es materia y lo que es energía, lo cual ha sido corroborado muy posteriormente por los principios de la física cuántica. De alguna manera, lo que nos dice es, de lo que nos recalca, digamos, en un aspecto más práctico, es que nuestro mundo depende de los pensamientos y otorga una gran importancia al aspecto mental. Es decir, en resumen, la ley del mentalismo lo que nos habla es de que el todo es mente y que el universo es mental. Es decir, que más allá de lo que vemos, tocamos, palpamos, existe una mente con la que todo está relacionado. La segunda ley de Hermes Trismegisto nos habla de la relación entre la causa y el efecto. De tal manera que lo que nos dice es que cada causa tiene su efecto, cada efecto tiene su causa. De tal manera que no ocurren los acontecimientos por casualidad, sino por causalidad. Todo tiene unas leyes y todo se relaciona con esta relación de causa y efecto. De alguna manera, muchas veces pensamos que los acontecimientos son por azar y realmente esta ley a lo que nos impulsa es a intentar relacionar que todo lo que nos ocurre tiene fundamentalmente una causa que a veces es difícil ser investigada, pero que realmente siempre existe y nos da esa oportunidad de poder aprender si sabemos relacionar y buscar las causas de los acontecimientos que tenemos alrededor. Es decir, que la ley de causa y efecto de Hermes Trismegisto lo que nos habla es que toda causa provoca un efecto, todo efecto viene relacionado con su causa y que existe una red de interrelación universal basada en este principio de causa y efecto. La tercera ley hermética es la ley de la correspondencia, que relaciona, por así decir, distintas partes de un todo. Si entendemos el funcionamiento del todo, podemos entender el funcionamiento de cada parte y viceversa. De alguna manera se define diciendo cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, cómo es dentro es fuera, cómo es fuera es dentro. Es decir, que siempre hay una correspondencia entre distintos planos. De alguna manera nos sirve también para entender y para tener el concepto de que esta correspondencia en planos nos permite conocernos mucho mejor, de tal manera que nuestros cambios internos repercuten en nuestra situación exterior y viceversa. Los cambios en nuestra situación exterior también nos permiten poder realizar cambios internos y que entendiendo muy bien lo que nos ocurre por dentro, podemos entender nuestra realidad externa y viceversa. Esto es lo que nos dice la ley de la correspondencia. Es decir, nos habla de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y que estudiar un plano de la realidad nos puede, de manera análoga, ayudar a entender otro plano diferente. La cuarta ley de Hermes Trismegisto es la ley de la vibración. Y lo que determina es que el mundo está en cambio constante y que intentar como humanos aferrarnos a realidades y a situaciones inmutables y permanentes en el tiempo, pues es un vano empeño, porque todo está en el universo en movimiento. Alguien decía que lo único que inmutable es que el cambio existe. Y Heráclito decía que no nos podíamos bañar dos veces, que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, puesto que ya el río ha mutado. Y eso es un poco la ley de vibración, la ley del cambio constante. De alguna manera, como humanos, también nuestras elecciones
y nuestros pensamientos incluso tienen una determinada frecuencia dentro de esa vibración. Y eso es lo que de alguna manera permite concebir lo que se llama la ley de atracción. En función de la frecuencia vibratoria que emitimos, atraeremos o repeleremos otras frecuencias, de tal manera que se relaciona con el principio de atracción, con la ley del karma, y en función de cómo vibramos, lo normal es atraer vibraciones de la misma frecuencia. De alguna manera, las personas que son muy positivas suelen atraer esa positividad a su vida, y las personas que constantemente tienen decisiones de frecuencias negativas basadas en la ira, en la tristeza, en la desidia, pues normalmente siguen también atrayendo esa misma frecuencia vibratoria. Es decir, que esta cuarta ley, la ley de vibración, lo que nos dice es que nada en el universo está inmóvil, todo está en movimiento y todo está en vibración constante. El quinto principio, la quinta ley hermética, es la ley de la polaridad. La ley de la polaridad lo que dice es que la realidad siempre es doble, es bipolar, y estos polos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. De alguna manera, lo que nos dice es que todo es gris. Realmente no hay nada blanco ni negro, todo tiene una realidad dual, y de alguna manera todas las paradojas pueden reconciliarse. Todo tiene dos visiones siempre. Es lo que se conoce en los chinos como la realidad yin-yang, que es uno de los principios o el principio básico. Y también esta polaridad tiene su representación en el cuerpo humano o los fenómenos humanos, como pueden ser lo masculino y lo femenino, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, o incluso ya más fisiológicamente la acción y naturaleza del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Es decir, que la ley de la polaridad lo que nos habla es de que todo tiene un par de opuestos, la realidad nunca es única, sino siempre es dual, y que lo semejante y lo antagónico, pese a lo que parezca de manera superficial, en realidad es similar. Con la imagen de los dos hemisferios cerebrales, lo que se intenta mostrar es que tenemos dos hemisferios que nos permiten actuar en paralelo. Un hemisferio dominante en el que trabajamos sobre el lenguaje, sobre las matemáticas, sobre los conceptos, y otro hemisferio no dominante en el que trabajamos emociones, conceptos, luz, es decir, que nuestro cerebro es el primer y mejor representante de esta realidad dual, de esta ley de la polaridad de Hermes Trismegisto. Esta ley es la ley del ritmo, que nos dice que todos los acontecimientos tienen periodos de avance y periodos de retroceso. Es decir, aunque tendemos a ver los acontecimientos como una línea recta, en realidad más bien casi siempre son una sucesión de movimientos circulares o movimientos pendulares. También esta ley lo que nos dice o lo que nos intenta hacer entender es que nada es permanente y que ni el éxito ni el fracaso lo son. Está relacionado con lo que antes hemos hablado de la ley de la vibración, y pues casi todos los fenómenos o muchos fenómenos se entienden muy bien a través de esta ley del ritmo. Hay un ritmo en el paso de las estaciones del año, hay un ritmo en el día y la noche, lo que llamamos los ritmos circadianos de los seres humanos, hay un ritmo en los ciclos lunares, hay un ritmo incluso en el movimiento de la savia en las plantas, es decir, gran parte de los fenómenos tiene una naturaleza rítmica. De tal manera que esta ley del ritmo lo que nos quiere decir es que todo tiene periodos de avance y periodos de retroceso, y que la realidad se mueve como un péndulo entre un extremo y otro y todos los puntos intermedios. Y por último, la séptima ley de Hermes Trismegisto es la ley de la generación,
que viene a decir o viene a conceptualizar que para que progresemos siempre necesitamos activar dos partes. Una parte, digamos, masculina, por llamarla así, una parte activa y dinámica, junto a otra parte femenina que es más relacionada con la imaginación, con la recepción, con la pasividad. Es decir, todo lo que generamos viene fundamentado en dos polos. Esta ley también está relacionada, como hemos visto antes, con la ley de la polaridad. Es decir, que la fecundación, la creación, siempre ocurre con el encuentro de dos dimensiones diferentes. Es decir, que esta ley de la generación lo que nos dice es que todo tiene un principio masculino y femenino y que la generación y la creación siempre se manifiesta en todos los planos. Bueno, por ir concluyendo, comentaros que lógicamente esto es una disertación muy breve sobre estos principios, hay muchísima literatura sobre todo ello. Son los principios de Hermes Trismegisto, también es llamado principios universales porque por su sencillez creo que dan una información muy básica para ayudarnos a entendernos nosotros mismos y a entender también nuestra relación con el entorno y cómo son los fenómenos que nos rodean. Nada más, por mi parte, agradeceros vuestra atención, como siempre, y cualquier comentario que queráis hacer, pues encantado de poder seguir compartiendo información, que es el objetivo de estos vídeos. Muchas gracias, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.